Este video le mostrará cómo medir la función del oído medio utilizando los productos TouchTimp de Myco. Antes de la medición del decaimiento, recomendamos llevar a cabo la timpanometría y mediciones del reflejo acústico para encontrar el cumplimiento máximo y el umbral del reflejo acústico. Presione el icono de decaimiento del reflejo en la pantalla inicial o en la barra fija para ir a la pantalla de decaimiento. Elija el estímulo pulsando el botón de tipo de estímulo. Puede elegir entre diferentes estímulos de tono y ruido. Seleccione la frecuencia del estímulo presionando los pequeños recuadros a la derecha. Presione los botones de menos y más para cambiar el nivel del estímulo seleccionado. Las mediciones de decaimiento del reflejo requieren presentación manual. Presione el botón de reproducción o de la sonda para iniciar la medición. Los resultados de la medición del decaimiento del reflejo se muestran simultáneamente en la ventana grande durante la prueba y se duplican inmediatamente en la ventana pequeña al finalizar el test. Los resultados se muestran tras la medición. Al completar la prueba, las mediciones anteriores pueden revisarse en la ventana principal seleccionando el recuadro de estímulo a la derecha de la pantalla. En la ventana grande se muestra la progresión del cumplimiento en el tiempo. El bloque inferior muestra la frecuencia, el resultado del decaimiento y la intensidad. Seleccione el icono ETF en la pantalla inicial o en la barra fija para ir a la pantalla ETF. ETF tiene dos operaciones. La prueba de ETF intacto se realiza en pacientes con membrana timpánica normal. ETF perforado se realiza en pacientes con membrana timpánica perforada o con tubos EP implantados. Seleccione el tipo de prueba entre ETF intacto o ETF perforado. ETF intacto es la selección predeterminada al entrar en el módulo. ETF intacto se realiza midiendo 3 timpanogramas en una pantalla multicapa. La prueba es asistida por instrucciones en cuadros de mensajes. El orden de las instrucciones o maniobras se puede configurar en los ajustes. Antes de comenzar la prueba, indique al paciente que permanezca inmóvil y en silencio. Cualquier sonido o movimiento puede dar lugar a resultados inexactos. A medida que la prueba progresa, se muestra información numérica bajo el gráfico. Cuando se completa el primer timpanograma, la presión a máximo cumplimiento aparece como presión 1. El primer mensaje que aparece instruye al paciente para que haga una maniobra de valsalva o una deglución. Cuando finalice, presione continuar para pasar al siguiente timpanograma. La presión a máximo cumplimiento aparece como presión 2. Después de la medición, se muestra otra instrucción para que el paciente realice la segunda maniobra restante. Presione continuar para realizar el tercer timpanograma. La presión a máximo cumplimiento se muestra como presión 3. Los 3 timpanogramas se muestran con distintos colores. Rojo o azul representan el oído de prueba. Naranja es la deglución. Verde es la maniobra de valsalva. ETF perforado verifica si el paciente puede abrir la trompa de Eustaquio con el tímpano perforado o con tubos EP implantados. Esta prueba ejercerá una cierta presión en el oído medio, según ajustes predeterminados. La presión inicial se puede modificar en los ajustes de presión en pantalla. El gráfico muestra la presión en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Instruya al paciente para que no se mueva ni hable hasta que la prueba haya terminado. Cuando se obtiene el sellado, el dispositivo muestra un mensaje que instruye al paciente para deglutir repetidamente durante la prueba. Presione iniciar para comenzar la medición. La presión crecerá hasta la presión de inicio elegida. Deje que la presión actúe unos segundos al máximo para verificar un sellado correcto. Una vez obtenida la presión máxima, pida al paciente que degluta tantas veces como pueda durante la prueba.
Si la trompa de Eustaquio se abre, la presión caerá. Los intentos repetidos de deglución mostrarán un efecto de escalera descendente o una caída completa a 0 de Pascal. Los resultados numéricos de la prueba se muestran bajo el gráfico. Cada vez que el dispositivo detecta apertura y cierre de la trompa de Eustaquio, se guardan los resultados. Los resultados de hasta 3 aperturas y cierres se muestran en la tabla situada debajo del gráfico. La prueba se detendrá después del tiempo establecido o cuando el examinador la detenga manualmente. Seleccione el icono de audiometría en la pantalla de inicio o en la barra fija para pasar a la pantalla de audiometría. La pantalla de audiometría muestra los audiogramas del oído derecho e izquierdo y varios botones de control. Puede seleccionar el oído a medir con los botones de selección en la parte superior. Según la configuración del dispositivo, el botón del transductor permite controlar si se va a registrar la conducción aérea o si se va a medir la conducción ósea. El botón de estímulo permite elegir entre presentación de estímulo constante, pulsado, gorjeo o pulsado gorjeo. Con el botón de presentación se presenta el estímulo al paciente. Dependiendo de los ajustes, se puede usar en modo presentador o interruptor. La respuesta del paciente se muestra dentro del audiograma. Con los botones de nivel de audición puede ajustar el nivel del estímulo. Con los botones de frecuencia ajusta la frecuencia dada. Utilice el botón Guardar para registrar el umbral de audición en el nivel y frecuencia actuales. El botón de no respuesta indica que no se pudo registrar ningún umbral de audición. Si requiere enmascaramiento, los niveles de enmascaramiento pueden ajustarse con los botones de nivel. El ruido de enmascaramiento se presenta permanentemente al paciente presionando el botón. Los niveles efectivos se ven en la tabla de enmascaramiento. Todo lo que se hace y configura durante la prueba se puede revisar en la barra de estado en la parte superior. Race Car es una animación de auto de carreras que se muestra durante la timpanometría y el reflejo acústico. Race Car permite distraer visualmente al paciente durante la realización de la prueba. Se puede acceder a la animación Race Car haciendo clic en el botón del auto en la pantalla de la prueba. Durante la animación, el examinador puede revisar el progreso de la prueba en la parte inferior de la pantalla. Para revisar en detalle los resultados de las pruebas después de la medición, puede cerrar la animación y volver a la visualización estándar de las pruebas. Gracias y siga atento a nuestro canal